Ya, conforme a los tiempos, primero que todo, darle la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Queremos, en el mes de la sustentabilidad, co-construyendo una cultura de desarrollo sostenible y dando la bienvenida a quienes hoy día nos están acompañando, a nuestras autoridades, primero que nada, a la decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, señora Karen Cansu Arancibia, a la directora de la Escuela de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Elisa Arriagada, a la jefa de la Oficina de Inclusión, Equidad y Sustentabilidad, señorita Daniela Cabello, además al Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, don Juan Fernández Bustamante, al subdirector de Asuntos Corporativos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Felipe Caro, además de académicos, estudiantes, alumnos, empleados e invitados especiales, señoras y señores. Damos inicio al webinar de la teoría a la acción, analizando la nueva ley de reciclaje. Pedimos unas palabras por parte de nuestra decano, Karen Cansu Arancibia. Por favor, decano. Gracias, Richard. Señor Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, señor Juan Fernández Bustamante, señor subdirector de Asuntos Corporativos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Felipe Caro, señora Elisa Regada, directora de la carrera de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad, señor Richard Oliva, directora de la carrera de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, señorita Daniela Cabello, que nos acompaña de la Oficina de Equidad de Género y Sustentabilidad, y especialmente a nuestros relatores, Sebastián Carballo, Albornoz y Paola Cofré, que nos van a brindar una tremenda charla el día de hoy, académicos, especialmente a nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy, tengan todos y todas muy buenas tardes. En el mes de la sustentabilidad de la universidad nos complace, a nombre de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, darle la más cordial bienvenida a este webinar, como lo mencionaba Richard, de la teoría a la acción. Qué mejor nombre, ¿cierto?, para analizar la nueva ley de reciclaje, que nos permitirá sin duda conocer en más detalle la nueva ley REP 20.920. Actividad, por cierto, que se enmarca en la línea de nuestro marcado sello hacia el desarrollo sostenible. Sin duda, que iniciativas como esta vienen a fortalecer el compromiso por la sustentabilidad, que tanto la facultad como la universidad han declarado en sus planes estratégicos y se materializa en diferentes actividades y acciones que estamos desarrollando. Y es sin duda en esa línea que podemos mencionar algunas acciones concretas que a la fecha hemos ido desarrollando, en específico asociadas al reciclaje y, por qué no decirlo, mirando hacia una economía circular. Se eliminaron, por ejemplo, ya en la universidad los plásticos de un solo uso del casino que opera en nuestras dependencias. Se está trabajando en un manual importante de compra sustentable, que ya hay algunas líneas concretas ahí. Trabajamos también, hoy día les puedo contar, algo que nos tiene muy contentos en la facultad, en un hermoso proyecto que viene a reutilizar desecho de yeso cartón. Esperamos que esa iniciativa tan importante para nosotros, porque es una idea muy innovadora que va a generar un nuevo material y va a recircular y reutilizar como materia prima para producir nuevos materiales en una importante empresa constructora de nuestro país. Somos parte también de la red de campos sustentables, ¿cierto? Obtuvimos el sello Silver de la Agencia de Sostenibilidad, acciones concretas que nos tienen muy satisfechos a la Universidad Bernardo O'Higgins y también a nuestra Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Sin más, quiero desearles una jornada de mucho aprendizaje. Ojalá que todos nos vayamos con una conciencia más de lo urgente y prioritario que es que dejemos de ser solo espectadores y nos comprometamos como individuos y como miembros de una comunidad con el cuidado del medio ambiente y por nosotros y por sobre todo para las nuevas generaciones que sin duda depende mucho de esto. Así que los dejo, les doy la más cordial bienvenida, muy buenas tardes a todas y todas y mucho éxito en la jornada del día de hoy. Muchas gracias, decano. Ahora dejamos a que el Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, don Juan Fernández Bustamante, nos dé sus palabras. Por favor.
Muchas gracias, Richard. Quisiera, sin duda alguna, agradecer esta invitación, muy especialmente porque si uno recuerda hace algunos años atrás, el año 92, celebrábamos, ¿cierto? También en el mes de junio, que celebramos también no tan solo el mes de la sustentabilidad como lo están celebrando ustedes. Por lo tanto, a todas y a todos agradecerles, ¿cierto?, esta posibilidad de este taller, ¿cierto?, de la teoría a la acción. ¿Qué mejor que eso? De la teoría a la acción, analizando, ¿cierto?, la nueva ley del reciclaje. Así que es evidente, ¿cierto?, para nosotros como Ceremi, una tremenda oportunidad. El año 92, cuando comenzaba la conferencia de Río, ni nos imaginábamos, ¿cierto?, de la importancia y la trascendencia que iba a tener en el tiempo el tema ambiental. Y fundamentalmente el tema de la sustentabilidad ambiental, que son dos elementos importantes, ¿cierto? Y que en la medida que el tiempo ha ido avanzando, sin duda alguno se ha ido inconizando en una serie de elementos. Por eso que este taller para nosotros, para la Ceremi, es muy importante, porque lo hace el mundo académico. Hoy día el mundo de la ciencia necesita tener buenos académicos, necesita tener, ¿cierto?, estudiantes que hoy día se preocupen de la sustentabilidad y de los temas ambientales. En la medida que nosotros avancemos y los estudiantes puedan tomar este tema como un rol, como un tema importante, ¿cierto? Es fundamentalmente la perspectiva de transformar la sociedad a una sustentabilidad ambiental, creo que va a ser muy importante. Sin duda alguna, agradecer a la Universidad Bernardo O'Higgins en este aspecto, la posibilidad de seguir avanzando, ¿cierto?, y aportando a los temas que tienen que ver con los temas de medio ambiente y sustentabilidad. Sin ir más lejos, el año antepasado, cuando estábamos incorporados, ¿cierto?, al trabajo de la COP que se iba a realizar aquí en Chile, evidentemente jugó un rol muy importante, ¿cierto?, el mundo académico. ¿Ya? Las universidades a lo largo del país hicieron un tremendo aporte y quedó establecido, ¿cierto?, que para los temas de cambio climático es evidente la trascendencia que tiene el trabajo con el mundo académico. Y eso se ha ido insertando. Y por eso que para la Ceremi, tanto los temas de recursos naturales y biodiversidad, los temas atmosféricos, son los temas de aire y cambio climático, juegan un rol trascendente. ¿Para qué decir hoy día el tema que nos preocupa y el tema de este webinar, ¿cierto?, que es la economía circular? ¿Cómo hoy día nos hacemos carne para que esto se haga, ¿cierto?, realidad? En el caso nuestro, la región metropolitana, en los 52 municipios. Pero qué importante, ¿cierto?, es que los estudiantes tomen conciencia de la trascendencia que tiene hoy día de incorporar las temáticas del tema de los residuos, el tema del reciclaje, e incorporar, ¿cierto?, esta economía que fue por años una economía lineal a una economía circular. Y evidentemente, ¿cierto?, el trabajo que puede hacer la universidad y la incorporación como valor es, sin duda alguna, ¿cierto?, claramente una trascendencia muy importante. Así que desde la Ceremi de Medio Ambiente, agradecerle a la universidad, agradecerle por el trabajo, el aporte, también, ¿cierto?, agradecer a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático por su colaboración y su trabajo conjunto que hemos realizado en algunas acciones. Así que en ese sentido, sin duda alguna, Richard, a los académicas y a los académicos de la universidad y fundamentalmente a los estudiantes que se sientan motivados, se sientan incorporados, ¿cierto?, a esta tarea, agradecerle. Hoy día vamos a tener, en el caso nuestro de la Ceremi, una presentación muy importante y muy trascendente con nuestra jefa del área, ¿cierto?, de economía circular, Paola Cofré, que yo creo que van a disfrutar y van a conocer el trabajo que estamos haciendo en esta región, los aportes y cómo ustedes pueden ser grandes colaboradores en el trabajo que estamos desarrollando. Así que muchas gracias y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, don Juan Fernández. Vamos a tomar esas palabras y comprometernos aún más como docentes en la tarea justamente del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Bueno, y finalizando, dejaremos para que el subdirector de Asuntos Corporativos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Felipe Caro López, nos dé sus palabras. Por favor, Felipe.
Muchas gracias, Richard, por la presentación. Le doy las gracias también a la universidad por toda esta instancia, esta posibilidad que tenemos para poder compartir las buenas experiencias, buenas prácticas que nosotros hemos podido desarrollar a lo largo del tiempo en materia de sustentabilidad y de cambio climático. Hacer extensivo también los saludos para Elisa, para Karen, para Juan, que hemos tenido la posibilidad de trabajar muchas veces en distintos acuerdos de producción limpia y también en otras iniciativas como esta, porque hace bastante tiempo que la agencia ha estado extendiendo su marco de acción, su marco de trabajo. Todo parte hace mucho tiempo atrás con la institucionalización de la PL de Campus Sustentable, en donde empezamos a considerar a las instituciones de educación superior, no solamente las universidades, sino también hay que recordar el rol que cumplen los institutos profesionales y los centros de formación técnica, no solamente en generar un ejemplo y un cambio de cultura dentro de su propia organización, sino que también nos ayuden a toda la sociedad a poder construir futuros profesionales que encuentren en la sustentabilidad una herramienta válida y una herramienta lógica para poder desenvolverse y desempeñarse en su ámbito laboral. Bajo esa perspectiva, nosotros, en el marco que nos compete el día de hoy, básicamente Sebastián tiene mucha experiencia en la implementación temprana de muchos de los elementos que se están incorporando en la ley REP. De hecho, hay dos acuerdos de producción limpia, el de neumáticos y el de envases y embalajes, que lo va a profundizar mucho más, que fueron pioneros porque fueron acuerdos de producción limpia que se negociaron y que se implementaron incluso antes que fueran dictados los propios reglamentos, lo cual permitió que las empresas pudieran generar todo un proceso de adaptación temprana muy fuerte y que les permitió poder asumir con mucha facilidad toda la nueva regulación que se está incorporando. Y esto es importante que también lo puedan escuchar y entender los estudiantes acá presentes, porque estos son los desafíos y los profesionales que se requiere y que requiere Chile en el futuro. Profesionales que vean de la sustentabilidad como una herramienta de trabajo, como una herramienta de gestión, como una herramienta de compartir en sus organizaciones, ya sean empresas, ya sean ONG, ya sean fundaciones, una herramienta para poder construir una sostenibilidad de su propia organización en el largo plazo. Es importante que desde la perspectiva no solamente de construir las métricas, sino que también de la innovación, de las nuevas ideas, del seguimiento, porque sustentabilidad no solamente, ojo, es cuidar el medio ambiente, es un elemento importante, saber que los recursos son finitos y que por lo tanto necesitamos sistemas innovadores y absolutamente fuera del rango que actualmente tenemos, por ejemplo, con la economía circular, de poder mantener y asegurar para las futuras generaciones que puedan obtener estos mismos recursos en las mismas cantidades y en la misma calidad. Lo más importante para nosotros es poder compartir las experiencias para que ustedes puedan ver que el mundo académico les da las herramientas, pero son ustedes, los futuros profesionales, las que tienen que implementarlas en la realidad. Tienen que construir este conocimiento y llevarlo a la práctica. Esta gran lógica del conocimiento, del ser y del saber ser. Ustedes tienen que saber hacer todas estas cosas, tienen que aprender a implementar la sustentabilidad como una herramienta más dentro de toda la caja que van aprendiendo a lo largo de su vida académica, y nosotros, si podemos aportar con un pequeño granito, dando a conocer estas experiencias, mostrando por qué son buenas para son buenas para el negocio, por decirlo así, estamos muy felices de poder seguir compartiendo con distintas instituciones, y sobre todo las que tienen una responsabilidad tan grande como es la de construir los profesionales y técnicos a futuro. Así que muy agradecido por la oportunidad. Los voy a dejar con Sebastián, que claramente es la estrella acá junto con Paola, y nuevamente darle las gracias a la universidad por esta instancia, y cada vez que lo necesiten cuenten con nosotros como institución para poder apoyarlos en todas estas iniciativas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, subdirector de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Bueno, se adelantaron un poquito, comentaron que tenemos dos excelentes expositores, así que vamos a comenzar primeramente con nuestro primer panelista. Él es ingeniero ambiental, magíster en gestión y políticas públicas, coordinador nacional de acuerdos y encargado de diseño de instrumentos en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Dejamos con ustedes a Sebastián Carvalho Albornoz, quien nos va a hacer la respectiva presentación. Sebastián, por favor. Hola Richard, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la presentación, y me sumo a los agradecimientos de Felipe a la universidad por la oportunidad también de compartir, la oportunidad de transmitir también algunas experiencias que creemos que son muy relevantes hoy día, que también todo el estudiantado se pueda vincular desde épocas tempranas y conocer qué ocurre en la realidad de nuestro país y cuáles son las oportunidades en materia de sustentabilidad.
Así que voy a empezar con lo que implican estas exposiciones virtuales, a compartir mi pantalla, ahí a presentar. Voy a pedir que me confirmen si se ve bien. Para partir, perfecto. Súper. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a esta hora en este seminario de la teoría de la acción, analizando la nueva ley de reciclaje. Como bien se mencionó y lo comentó el Ceremi, es fundamental hoy día poder hablar de acciones y de acciones concretas que han ocurrido justamente bajo el alero de la ley de responsabilidad extendida del productor, y les voy a contar en el periodo que tengo asignado de distintas cosas. Lo primero, por supuesto, entregar un poco de contexto de lo que ocurre en nuestro país o en el mundo a partir de la generación de residuos, de manera muy escueta, lo prometo, porque sé que Paola va a profundizar este tema. Voy a hablar de la ley REP, pero específicamente de los acuerdos de producción limpia que nosotros tenemos con los distintos productos prioritarios. Muchos de ellos, como bien dijo Felipe, se implementaron antes de la promulgación de la ley, y ahí hay bastante aprendizaje, principalmente dada la experiencia que nuestra agencia tiene de vincular al sector público, al sector privado y también a la academia en épocas tempranas para trabajar de manera colaborativa, porque lo que nos interesa es que, independiente de la promulgación de la ley, la implementación de esta esté, digamos, al estándar que cada una de las personas espera que esté. Y también voy a contar distintas acciones y distintas medidas que hemos implementado desde la Agencia de Sustentabilidad y que promueven el tránsito desde una economía lineal a una economía circular. Para partir con lo primero, que tiene que ver con el contexto, sin duda que los residuos hoy día son consecuencia de nuestro actual modelo de desarrollo. Son consecuencias también de la economía de consumo y de la sociedad de consumo que nosotros tenemos hoy día. Vemos en la gráfica, a través de una representación en colores, de la producción per cápita diaria de los residuos sólidos municipales. Uno de los últimos reportes del estado del medio ambiente realizado por el Ministerio habla que nosotros en Chile generamos aproximadamente 400 kilos de residuos al año. Por lo tanto, estamos hablando de una tremenda oportunidad que existe en mejorar la gestión de nuestros residuos sólidos domiciliarios y, por supuesto, también de aquellos que son residuos industriales. Por lo tanto, sigue siendo una situación en el país de la cual hoy día todos tenemos bastante que poder hacer. Y esto además es importante vincularlo con, evidentemente, el cambio climático. Se habla que el 3% de las emisiones de los gases de efecto invernadero provienen del metano que se genera en rellenos sanitarios, y sabemos, por supuesto, la capacidad que tiene el metano por sobre el CO2 de agotar nuestra capa de ozono. Por ende, es una situación muy concreta, muy relevante y que sigue siendo muy urgente al pasar los años. Hay otras cifras que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente entregó en relación a la correcta gestión de los residuos sólidos. En primer lugar, se estableció que un 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero pueden ser reducidas si se incorporan nuevas tecnologías y se fortalecen los sistemas actuales de medidas de mitigación en los rellenos sanitarios. Y atención acá, que estamos hablando de relleno sanitario, y muchas veces también en distintas partes nos enfrentamos a lugares de disposición de residuos que no cumplen con estas características. Siguen existiendo problemas de vertederos ilegales, por lo tanto es muy importante que tengamos también en consideración que cuánto de eso implica en emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, este 15% de buenas medidas en relleno sanitario se puede aumentar a un 20% si ya incorporamos, por supuesto, la variable de la prevención, elemento muy relevante cuando nos vayamos adentrando a hablar de economía circular. Y por lo tanto, el sector de residuos representa uno de los mayores sectores potencialmente reductor de gases de efecto invernadero entre distintos sectores generadores de emisiones. Y esto, como les decía, es para que tengamos una visión que el tema sigue siendo gravitante en materia de políticas públicas en nuestro país.
En ese sentido, nuestro país ha avanzado decididamente en dos frentes. Tenemos un frente regulatorio y también tenemos un frente que tiene que ver con el fomento. Cuando hablamos de un frente regulatorio en esta materia, sin duda nos referimos de manera importante a la Ley 20.920, que es la que le otorgó nuevas competencias al Ministerio del Medio Ambiente para la gestión de residuos. Usualmente hablamos de la responsabilidad extendida del productor como un elemento importante, pero esta ley también de fomento al reciclaje incorpora distintos elementos muy importantes que están apuntando, por supuesto, a economía circular y a prevención. Ahí surge el tema del ecodiseño, por ejemplo, también la certificación, la rotulación, el ecoetiquetado, sistemas de depósito y reembolso, mecanismos de separación en origen, que está más vinculado, por supuesto, con los sistemas de gestión, mecanismos para un manejo ambientalmente racional de residuos y distintos mecanismos también para prevenir la generación. Por lo tanto, cuando usualmente hablamos de la ley REP, hay bastante más posibilidades al interior de la misma. Esto prometo, Paola, que es lo único que me voy a referir para poder potenciar más el área de fomento, pero la responsabilidad extendida del productor tiene un principio bien claro que busca el que contamina paga. Y en ese sentido, les voy a contar de distintas experiencias con productores de productos prioritarios, vale la redundancia, en donde los 6 productos que definió la ley, lo que va a hacer es que a través de distintos decretos se les va a pedir a estos productores que a través de distintas metas recolecten y valoricen distintos porcentajes respecto de lo que se pone en el mercado. Y esa es la lógica que se encuentra detrás de esta ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora bien, Chile, como les comenté, está avanzando en materia regulatoria y hay un punto importante con la ley de responsabilidad extendida del productor, ley 20.920, pero también con el área de fomento. Y ahí es donde aparece de manera importante la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para quienes no nos conocen, es una agencia, es un comité que depende de Corfo y por ende del Ministerio de Economía, que ha sido pionera en la implementación de compromisos voluntarios. Usualmente se piensa que esta agencia es parte del Ministerio del Medio Ambiente por su nombre, pero bueno, dependemos, como les digo, de Corfo porque también trabajamos muy de cerca con el sector privado, entendiendo que es el sector privado un actor clave para poder cumplir con las distintas metas, tanto de mitigación como de adaptación en el cambio climático. Y aquí hay un elemento importante porque nos especializamos más bien en el área de la implementación de políticas públicas relacionadas con medio ambiente y relacionadas con sustentabilidad, apoyando la transformación de empresas con mejoras en eficiencia y mejoras también en competitividad. Y en ese escenario, a diferencia, por ejemplo, del ministerio, que el ministerio establece regulaciones, nosotros lo que hacemos es poder agrupar demanda y movilizar al sector privado para cumplir distintas normativas. Sin embargo, un tema que también es muy importante es que uno de nuestros instrumentos, que son los acuerdos de producción limpia, fueron reconocidas de manera internacional como la primera acción de mitigación nacionalmente apropiada, NAMA, por sus siglas en inglés, frente a la Organización de Naciones Unidas. Y eso fue muy relevante porque en el fondo todas las emisiones que se evitan a partir de empresas que son parte de los acuerdos de producción limpia son reportadas de manera internacional dentro de las políticas públicas de nuestro país. Entonces, hay uno de nuestros instrumentos que está reconocido ante la ONU como una política que reduce gases de efecto invernadero. En ese sentido, aquí hay algunos resultados parciales que me gustaría poder compartir con ustedes, que dentro de lo que hemos podido reportar a la fecha ante Naciones Unidas, un 48% de estas emisiones que se han evitado proviene de ahorros que están asociados a menores niveles de quema de combustible, un 28% por una menor cantidad de residuos que se envían a rellenos sanitarios y un 21% menor de consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, a la fecha, tenemos una reducción acumulada de más de 530.000 toneladas de CO2 equivalente
gracias al trabajo que se hace en acuerdos de producción limpia. Adicionalmente, nuestra agencia tiene otros instrumentos, como son los acuerdos de gestión hídrica, los acuerdos de preinversión, además de subsidios para mejoras prácticas en producción limpia a través de una línea de financiamiento que es el Fondo de Producción Limpia, y un asesoramiento técnico y de transferencia tecnológica. Nos vamos a centrar en la presentación de hoy en estos acuerdos de producción limpia que son sectoriales y haciendo además un doble clic en aquello que tiene que ver con la Ley 20.920. En ese escenario, nosotros tenemos un instrumento que está reconocido también en la Ley del Estatuto PYME, que son los acuerdos de producción limpia, que se reconocen como un instrumento que permite mejorar variables relacionadas con el entorno, con la comunidad y el desarrollo económico de las empresas y los distintos sectores empresariales. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acuerdos de producción limpia? Los acuerdos de producción limpia son un documento que se firma entre instituciones de gobierno, asociaciones gremiales, que pueden ser además grupos de empresas, donde se establecen metas específicas y acciones dirigidas a la producción limpia, con un tiempo específico que puede también ser renovable, y lo más relevante es que se crean estándares voluntarios en materia de eficiencia energética, eficiencia hídrica, gestión de residuos y eficiencia productiva. Orgullosamente nosotros a la fecha hemos firmado más de 190 acuerdos de producción limpia donde están involucradas más de 15.000 instalaciones. Hay solo un tema conceptual que hablamos de instalaciones y no necesariamente de empresas, porque muchas veces las empresas tienen más de una instalación y por lo tanto adhieren en mayor medida más instalaciones de una empresa. Pero en el fondo tenemos hoy día una masa crítica muy importante de instalaciones que han confiado en esta política pública y han comprometido mejores estándares de sustentabilidad a través de nuestros acuerdos de producción limpia. No me voy a detener en profundidad en cada una de estas etapas, pero sí me interesa poder transmitirle que los acuerdos de producción limpia nacen a partir de un diagnóstico sectorial territorial, que es el número 1, en donde luego se instaura una mesa de negociación público-privada, donde se establecen estos estándares, donde el sector público compromete ciertas acciones y también el sector privado compromete las de ellos. Luego adhieren empresas y viene un proceso de implementación. Como nosotros sabemos que los cambios son graduales y no son automáticos, como bien hablábamos al inicio de este seminario, la implementación de un acuerdo es de aproximadamente 18 meses. Más si sumamos las etapas de negociación o de diagnóstico, estamos hablando que la vida, digamos, de un acuerdo es de aproximadamente 3 años desde que parte hasta que se certifica. Y esto es importante que también lo tengan a la vista, porque es un tipo de instrumento que tiene un sistema de seguimiento y control que nos permite, haciendo el control, valga la redundancia, pero también nos permite poder ir determinando las emisiones y la trazabilidad que entregamos a Naciones Unidas. Entonces es un proceso que puede ser considerado extenso, pero es un proceso que nos permite entregar ciertas certezas a las empresas de que ese es el camino para mejorar sus estándares de sustentabilidad. Por lo tanto, es clave entender, y ya voy a entrar en materia de los ejemplos, en ejemplos más precisos, pero es clave entender que un acuerdo se basa en la confianza y en la colaboración entre quienes firman dicho acuerdo. Se establece una meta donde muchas veces regulado y regulador se sientan a construir un horizonte de trabajo que les permite mejorar la información o mejorar ciertos indicadores para cada uno de ellos. Por lo tanto, son acciones concretas y de colaboración y confianza que es tremendamente importante para la construcción de un acuerdo y, como ya les dije, de un trabajo que es prolongado. Por lo tanto, nosotros visualizamos que los acuerdos de producción limpia han sido siempre un camino hacia la economía circular, donde evidentemente se deben priorizar ciertas acciones. Yo les mostré hace poco que teníamos muchas mitigaciones o muchas reducciones de gases de efecto invernadero relacionadas con cambios de combustible, con eficiencias productivas. Por lo tanto, de cierta manera, para nosotros, en nuestro ADN ha estado siempre presente
la importancia de prevenir ciertos residuos o la importancia de eficiencias productivas, que es algo que en el fondo ha sido observado desde la economía lineal hacia la economía circular. Por lo tanto, vemos que hoy día está en la agenda la importancia de poder transitar de una economía lineal a una economía circular, donde el reciclaje es una de tantas variables, pero el reuso, el reparar ciertos elementos, el prevenir la generación, son hoy día claves en materia de desarrollo. Recientemente, ustedes sabrán que también se aprobó la hoja de ruta de economía circular, entonces nuestro país está avanzando decididamente en esa materia. Dicho lo anterior, nosotros en la agencia, en materia relacionada ya específicamente con residuos, yo les dije que tenemos más de 190 acuerdos firmados y hay un subgrupo de ellos que se divide en estas 4 áreas. El apoyo a la implementación de la REP, aquellos que promueven la innovación de materiales, minimización, ecodiseño, ecoetiquetado, aquellos que potencian un mercado secundario de la valorización de residuos, y también no podemos dejar fuera la importancia de lo que tiene que ver con los residuos orgánicos. En ese sentido, tenemos en primer lugar los acuerdos de producción limpia de apoyo a la ley de responsabilidad extendida del productor. Nosotros desde la agencia partíamos de la base que, asumiendo que nuestro instrumento permite la colaboración, permite la confianza, se trabaja desde un diagnóstico consensuado, podíamos ayudar a que los que son sujetos de ley, es decir, aquellos que importan o producen alguno de estos productos prioritarios, pudieran prepararse para enfrentar de mejor manera la discusión, en primer lugar, de los decretos, pero también cuando ya estén en régimen REP y tengan que empezar a recolectar y valorizar residuos, estén preparados con información, porque se requiere para que la ley y su implementación sea exitosa, que estén organizados para responder a los reglamentos. Y es así que hace ya bastantes años venimos trabajando en la agencia y tenemos acuerdos de producción limpia, tenemos, voy a decir, 3 acuerdos con el sector de envases y embalaje, 2 que son específicos respecto de la fabricación de envases y embalaje, otro que es de ecoetiquetado, que ya se los voy a comentar con mayor detalle. Tenemos también acuerdos con las baterías automotrices, con los aceites lubricantes usados, con neumáticos fuera de uso tenemos un acuerdo que ya finalizó y otro que se está implementando. Con el sector de eléctrico y electrónicos también tenemos uno firmado, y con pilas, que es el que debiésemos firmar durante este año. Ahora, hay algunos temas que son relevantes de recoger y que, si tienen más dudas, por supuesto, va a quedar mi correo de contacto para poder entregar a lo mejor información más específica, pero traté de poder conglomerar un poco lo que hemos hecho para cada uno de estos productos prioritarios. Como les mencioné, la idea y el objetivo de nosotros como agencia es que tanto sea de valor para el Ministerio del Medio Ambiente como para las empresas, que hubiera un trabajo previo. Y en ese sentido tenemos una primera meta que buscamos que las empresas puedan diseñar e iniciar la operación de al menos un sistema de gestión, o bien diseñar un plan de gestión que les permita aumentar la recolección y mejorar la trazabilidad actual. En segundo lugar, mejorar la información base del sector, como insumo para el futuro decreto supremo que va a establecer las metas de recolección y valorización. Y en tercer lugar, la promoción de acciones de capacitación y difusión, no solo a los consumidores, sino que también para quienes son parte de la propia organización. En ese sentido, la meta tipo 1, que la llamé para que visualicemos cuál es el trabajo que en estos 2 años de implementación las empresas y los servicios públicos desarrollaron. Lo primero es clave la vinculación con actores clave, como gestores, como municipios. Tenemos acuerdos de producción limpia, por ejemplo, el de eléctrico y electrónico, donde tenemos una tremenda participación de la comuna de Puente Alto, de Peñalolén, de Vitacura y de Renca.
que tienen diferentes modelos de recolección de sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y son parte muy activa de este tipo de iniciativas. Por lo tanto, la vinculación con actores claves es fundamental en los acuerdos, más allá solo de las empresas que son sujetos de ley. Por supuesto, el diseño en aspectos económicos, técnicos y legales de los sistemas y los planes de gestión. Pero lo más relevante a mi juicio tiene que ver con la recolección y la mejora de trazabilidad del residuo. Todos nuestros acuerdos de producción limpia en materia de responsabilidad extendida del productor conllevan pilotos de recolección. Porque qué interesa saber es cuáles son el costo, cuáles son las mejores rutas. Implementamos en el acuerdo de producción limpia de baterías fuera de uso, por ejemplo, lugares de almacenamiento de baterías fuera de uso en todas las regiones del país. Y eso permitió que las empresas estimaran costos de traslado, el costo de almacenamiento, entre otros, considerando que además es un residuo peligroso. Por lo tanto, se implementan lugares y se aumenta la recolección. Convengamos que muchas de las empresas, su negocio era vender un producto, pero hoy día van a tener que, además de vender el producto, tener metas de recolección de el producto una vez que finaliza su vida útil. Por lo tanto, nos enfrentamos a realidades muy diferentes, aquellos que se generan más desde los hogares, como es en el caso de envases y embalajes, que implementamos un piloto de recolección selectiva en una unidad vecinal de la comuna de Providencia hace algunos años atrás, donde fue muy importante la participación de la Seremi del Medio Ambiente de Santiago, y también eso permitió recolectar información, datos, valores, también ver cómo las personas entregaban sus residuos, qué se tenía que mejorar. Por lo tanto, todo esto siempre conlleva a mucha información. Y esta meta, que tienen algunos bemoles, por supuesto, dependiendo del acuerdo de producción limpia, buscaba que se pusieran a trabajar o adelantar un régimen REP para tener información de qué iba a implicar para cada una de las partes. Una segunda meta que también ha sido muy importante para todos los involucrados, tiene que ver con la mejora de la información base del sector. Cuando se realizan los diagnósticos sectoriales que dan inicio al proceso de un acuerdo de producción limpia, muchas veces nos enfrentamos a diferencias de cuál es la cantidad de residuos que se genera de alguno de estos productos prioritarios. Depende de la vida útil, por ejemplo, en algunos casos, depende de los pesos, las toneladas, etc. Por lo tanto, nosotros invitamos a todos los actores que tienen competencia en esta materia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud entrega semestralmente sus reportes del sistema de declaración de residuos peligrosos cuando es el caso. Aduanas, por su parte, nos entrega también información respecto de importaciones de ciertos códigos arancelarios y también de exportaciones. Contactamos a los gestores, que muchas veces son parte de nuestros acuerdos, y ellos nos informan también de manera semestral cuánto es lo que ellos están recibiendo por cada uno de los productos prioritarios, y además la cantidad de productos que comercializan las empresas que participan. Por lo tanto, tomamos cada uno de estos información y logramos ir mejorando esta película que pareciera de información para saber, bueno, es muy relevante, por supuesto, saber cuánto ingresa a nuestro país, cuánto se pone en el mercado y cuánto se genera de residuo, porque es sobre eso que se van a establecer distintas metas de recolección. Por lo tanto, esta meta es clave para cada uno de los productos prioritarios y que, por supuesto, ha significado que algunos servicios públicos también hagan algunos cambios. Hay un trabajo muy importante que está haciendo Aduana con el Ministerio del Medio Ambiente en mejorar algunos códigos arancelarios. No sé si mejorar es la palabra correcta, pero están haciendo precisiones en la tipificación, por ejemplo, en neumático, entre otros. Entonces, acá, a través de la meta 2, lo que nosotros logramos es que exista mayor claridad o mayores certezas de información. Y por supuesto, de manera transversal, en este tipo de acuerdos y en otros, la capacitación y la difusión es clave. Es clave que las personas que son sujetos de ley
frente a la ley 20.920, sepan cuáles son sus deberes y son sus responsabilidades, si es que tienen un rol de distribuidor, de comercializador, de gestor del residuo, de importador, de productor, entre otros. También en algunos acuerdos de producción limpia tenemos un trabajo directo con recicladores de base. Nuevamente cito ahí los traperos de Maús, por ejemplo, son una parte fundamental del acuerdo que tenemos en materia de aparatos eléctricos y electrónicos, y sin duda la información que ellos proveen también es clave para entender las cadenas de reciclaje. Y por supuesto, muchos de nuestros acuerdos involucran un plan de difusión a los consumidores de productos prioritarios. Muchas empresas que comercializan baterías automotrices implementaron sistemas también de incentivos para que los consumidores dejaran su batería automotriz usada para llevar una nueva. En fin, cada sector tiene su particularidad, pero hemos logrado con cada uno de estos productos prioritarios que las empresas estén mejor preparadas porque tienen mayor información y también que entiendan cuál es su rol, cuáles son sus deberes y sus responsabilidades. El segundo foco de nuestra agencia, y por eso me gusta tanto el de la teoría a la acción, ha sido de promover la innovación de materiales, minimización y ecodiseño. Y en ese sentido tenemos acuerdos de producción limpia relacionados con cero residuos a eliminación, donde hoy día hay un manual disponible de cómo las organizaciones pueden implementar políticas de cero residuo a eliminación. También acuerdos de envase y embalaje han incorporado metas directamente relacionadas con el ecodiseño. Acá se introduce la variable ambiental y el desarrollo de productos, no solo con la mirada del fin de vida del producto, sino a lo largo de todo el ciclo de vida. Y otro acuerdo de producción limpia que está actualmente en implementación y que espero que de la audiencia lo conozcan, es el acuerdo de ecoetiquetado de envases y embalajes que invita a repensar y rediseñar el mercado de envases y embalaje. Nosotros en este acuerdo en particular, en el de ecoetiquetado, avanzamos en conjunto con la sociedad civil, la academia y sectores públicos y privados la creación de un estándar de ecoetiqueta para productos prioritarios de envases y embalaje. Este es un tremendo trabajo que se está desarrollando, como ya les mencioné, ahí es parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio Nacional del Consumidor, SOFOFA, la Asociación de Consumidores Circulares, etc. Hay varios actores que es muy relevante y hoy día está disponible ya desde todo este año un sello que se llama Elijo Reciclar. Ustedes pueden encontrar más información en la página elijoreciclar.cl, y lo interesante de este etiquetado, de este ecoetiquetado, es que además del sello que ustedes ven frontal, va acompañado de una etiqueta de información que te dice qué hacer con cada uno de los materiales que componen este envase y embalaje. Hay un esquema de certificación y se decidió que aquellos envases que más del 80% de su peso sea reciclable, obtienen este sello. Así que también está relacionado con otra área de la ley 20.920 que justamente era el etiquetado. Otro tema que también estamos trabajando fuertemente hoy, y esto está en gestación, todavía no es puede sonar a spoiler porque aún no lo firmamos, lo estamos trabajando, es un acuerdo de transición hacia la economía circular. Estamos procurando que el sector privado pueda definir y validar métricas de circularidad, disponibilizar un test de autodiagnóstico también para poder detectar oportunidades internas y externas. Como agencia, sin duda, nos interesa también promover la objetividad en materia de reciclabilidad y también en materia de circularidad. Esperamos en el fondo durante este año firmar este acuerdo que va a disponibilizar para el sector privado las métricas para que puedan medir la circularidad. En tercer lugar, estamos potenciando una industria de mercados secundarios, estamos trabajando activamente con la Asociación de la Industria del Plástico en potenciar la demanda de resinas plásticas recicladas. Y aunque su nombre puede sonar confuso, lo que queremos es que producto del plástico que se recicla, esta pueda ser reincorporado en otras industrias que demandan de plástico.
como es el caso de la construcción, la minería, la agricultura, la pesca, la acuicultura, entre otros. Hoy día, de la resina reciclada, solo se importó un 1% del total de resinas que se importan a nuestro país. Entonces, si pensamos que la ley de responsabilidad extendida del productor va a permitir que haya una mayor cantidad de reciclaje, también debemos hoy día estar pensando qué vamos a hacer con ese producto que se recicla y cómo se reincorpora en distintos ciclos. Y también, al igual que el de las métricas de circularidad, lo estamos trabajando durante este año y creemos que es un proyecto muy interesante, sobre todo también desde la lógica del diseño, desde la lógica también de los procesos, de cómo podemos diseñar a partir de resina plástica reciclada productos que sean demandados por distintas industrias. Ya para ir también finalizando, dentro de lo que tiene que ver con la teoría de la acción, tampoco podemos dejar fuera lo que han sido los residuos orgánicos. Ahí, de hecho, con Paola, que será nuestra siguiente expositora, nos tocó formular el primer acuerdo de producción limpia de ferias libres, que se trabajó en la región metropolitana, específicamente en las comunas de Macul y Peñalolén, donde se trabajó directamente con las ferias en aspectos también sanitarios vinculados a los carros de pescado y marisco, pero también en promover iniciativas vinculadas con el residuo orgánico que se genera, que es de muy buen nivel. Ahí les aprovecho de contar que después del acuerdo de producción limpia, seguimos trabajando activamente con la Municipalidad de Peñalolén, quienes ya tienen asignados recursos para el diseño de ingeniería de una planta de compostaje a partir de los residuos de ferias libres. Entonces hay una oportunidad también que es importante conocerle, que pueda ser replicada. Y además, por supuesto, tenemos algunos proyectos vinculados con los residuos orgánicos de la industria de fruta procesada, donde se trabaja también en la valorización y en la generación de biogás. Nosotros para este año y también para el próximo buscamos que las alianzas regionales sean claves en detectar intereses y en resolver problemas. Nuestra institución tiene presencia en las regiones de nuestro país y buscamos que existan también demandas que se levantan desde las regiones en materia de residuos y en materia de sustentabilidad en general, porque nuestros instrumentos deben lograr un impacto y un beneficio social. Por lo tanto, nosotros tenemos a la fecha 6 ejes temáticos. Como vieron, yo más bien me concentré hoy día en uno, que era el tenor de nuestro seminario web, pero también tenemos iniciativas en gestión hídrica, en gestión energética, en biodiversidad, en ordenación forestal y en calidad del aire, siempre bajo este esquema de trabajo público-privado y, por supuesto, buscamos apoyar la adaptación de territorios y empresas y de acciones que aporten a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando actualmente en la región de los lagos en avanzar hacia bajadas regionales respecto de la hoja de ruta nacional para que empresas y sectores productivos de la región se puedan articular y generar iniciativas. Ustedes bien sabrán que muchas de los proyectos de valorización de residuos, entre otros, están bien concentrados en la zona central de nuestro país. Por lo tanto, es muy importante, pensando en los gases de efecto invernadero, en nuestra geografía tan particular, que nuestro país avance también en iniciativas regionales, que sean replicables y que en el fondo puedan desarrollar su mirada regional a partir de ciertos lineamientos. Otro aspecto interesante, me alejé un poco del tema de residuos, pero creo que también es importante comentarlos. Firmamos un acuerdo de producción limpia de certificado azul. Este tiene un alcance de nivel nacional, pueden participar todos los sectores económicos y tamaños de las empresas, y lo que se busca es que las empresas puedan reducir su huella del agua, gestionarla, informarla y ser responsables socialmente. Y este es una iniciativa que también está hoy día funcionando en otros países y está disponible también para que las empresas avancen decididamente con el recurso hídrico, que sabemos que es un recurso cada vez que está más escaso. Esa era mi presentación. Espero haberles transmitido la importancia de los acuerdos público-privado para avanzar en distintas políticas públicas del país en materia de sustentabilidad. Es clave poder trabajar de manera conjunta en todos estos temas y feliz de poder haberlo compartido también
con estudiantes, académicos y representantes de la universidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Interesante tarea que todos tenemos en este tema tan interesante y el trabajo que realiza la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y lo que respecta a los APL. Así que muchas gracias por tu presentación y Gracias para a los que ustedes. están acompañándonos pueden hacer sus consultas a través del chat, ya que al final de las dos presentaciones vamos a dar tiempo para una ronda de preguntas. A continuación, nuestra segunda expositora es jefa del área de Economía Circular de la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana. Dejamos con ustedes a la señorita Paola Cortés Cuevas. Por favor, Paola. Muchas gracias, Richard. Gracias por lo señorita también. Voy a compartir acá. Déjenme ver si funciona esta cosa. Ustedes me dicen si ven algo. ¿Se ve ahí? Muy bien. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a seguir conversando sobre la Ley Marco para la Gestión de los Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje. La Ley 20.920 del año 2016, de la teoría a la acción. Muchas gracias, Sebastián, porque voy a pasar algunas láminas más rápido de lo que teníamos planificado, porque tú has explicado muy bien algunas bases de la ley, pero es importante partir con algunas cifras que nos van a dar el diagnóstico nacional y regional para hacer algún análisis. Primero, el año 2017, Chile genera aproximadamente 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios. Eso significa que un 42% aproximadamente es de la región metropolitana, lo que implica que tenemos un tremendo desafío en el repensar la gestión de los residuos de nuestra región. Y en ese contexto, la invitación de hoy, ¿verdad?, de este conversatorio, es poder mirar un poco más allá la bolsa negra que cada uno de nosotros genera en casa. ¿Cuántos de nosotros hemos revisado la cantidad de veces que sacamos la basura, ¿cierto?, cuando pasa el camión recolector? ¿No hemos detenido a pensar qué es lo que contiene esa bolsa negra? Bueno, esa bolsa negra contiene más del 50% de materia orgánica, el 58% si miramos la gráfica inferior, y el resto corresponde a material de envase y embalaje que vamos a ver más adelante, que constituye, como muy bien dijo Sebastián, un producto prioritario de la ley. Para hacer un análisis acabado de la región, tenemos que entrar en la infraestructura, porque cuando hablamos de la teoría de la acción, tenemos que ver cómo bajamos esta ley 20.920 al territorio, ¿cierto? Para ello vamos a analizar qué tenemos hoy día. Tenemos una infraestructura en la región metropolitana con instalaciones sanitarias, ¿cierto?, que tienen resolución de calificación ambiental en su mayoría, pero también tienen vida útil acotada, ¿verdad? Y generan hoy día un sistema bastante tenso, puesto que la cantidad de residuos que estamos generando cada año es mayor. Por tanto, si nos vamos a las instalaciones que tenemos Lomas Los Colorados, ¿cierto?, que recibe aproximadamente el 42% de los residuos generados en toda la región. Tenemos el relleno sanitario de Santa Marta, el relleno sanitario Cerro La Leona, que recibe principalmente residuos no peligrosos industriales, y hoy día estamos centrándonos en lo que es residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios. También tenemos el relleno sanitario Santiago Poniente, y finalmente el vertedero controlado Popeta, que no es un relleno sanitario, es un vertedero, y que ya tiene su vida útil cumplida y cuenta con resolución sanitaria para funcionar, pero tenemos que también pensar qué vamos a hacer y qué solución se le va a dar a ese vertedero. El resto son rellenos sanitarios que han cumplido una tremenda función en resguardar el aspecto sanitario, ¿sí? Y obviamente también ambiental, pero hoy día tenemos que repensar una región distinta en donde vamos a crear un nuevo plan de acción bajo la hoja de ruta de la economía circular, que más adelante les voy a mostrar cuáles son algunos lineamientos ya concretos, ¿cierto?, que tenemos que empezar a trabajar.
Cuando analizamos además la infraestructura que tiene la región relativa a la valorización de los residuos, nos damos cuenta que es una infraestructura bastante incipiente. Tenemos en la región metropolitana 1.572 puntos verdes, 59 puntos limpios aproximadamente, porque esto es un número que va cambiando, ya, centros de acopio 37 y valorizadores 34. Tenemos todavía que revisar qué pasa con eso cuando necesitamos infraestructura mayor, ¿cierto? Que necesariamente debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nos vamos a demorar unos 2-3 años, ¿cierto? En el mejor de los casos, de obtener la resolución de calificación ambiental para que eso pueda funcionar. Por tanto, cuando decimos si estamos preparados para bajar esta ley al territorio, yo creo que sí, estamos preparados, pero efectivamente tenemos que catalizar ciertos procesos y revisar algunas de las normativas asociadas para que esto no sea tan engorroso y tarde tanto tiempo. Es urgente que podamos aumentar las tasas de valorización, es urgente que podamos disminuir la cantidad de residuos que estamos llevando a relleno sanitario, ¿verdad? Porque tiene una vida útil acotada y no queremos pensar en una nueva instalación que no es función, por cierto, de nuestro ministerio. Probablemente va a ser una futura función del gobernador regional, pero hay que repensar cómo vamos a ordenar el tema del manejo de los residuos en esta región por la cantidad que tenemos. Cuando entramos a hablar ahora a economía circular, y muy bien lo expresaba Sebastián, tenemos que ver cómo esto, ¿cierto?, se ha ido dando en el sentido de poder reformular, como les decía, el manejo de los residuos. Y si yo miro, ¿verdad?, cómo hemos estado trabajando hoy día, hace muchos años después de la revolución industrial, ¿verdad?, en lo que es la economía lineal que todos conocemos, que es extraer, ¿cierto?, trabajar los residuos y finalmente disponerlos, tenemos que replantearnos, ¿verdad?, cómo vamos a entrar a un modelo mucho más eficiente. Y ese modelo eficiente, que es la economía circular, nos va a permitir de alguna manera, mantener, ¿cierto?, el valor de los recursos por más tiempo. Cuando hablamos de economía circular y cuando miramos esta mariposa, ¿cierto?, nos damos cuenta que en el lado derecho, ¿verdad?, tenemos toda la parte técnica, en donde el reciclaje es un punto en ese sistema. Pero también tenemos otro circuito, que es un circuito biogeoquímico, en donde tenemos que mirar, ¿cierto?, los recursos naturales y no tenemos que centrarnos solo en la parte, ¿cierto?, del manejo de los residuos, sino que también en los recursos hídricos, ¿verdad?, en la eficiencia energética y con ello, con esa mirada sistémica, poder ver y revisar cómo estamos generando y cómo estamos de alguna manera gestionando los residuos. ¿Cuáles son los principios de la economía circular? Preservar y mejorar el capital natural, optimizar el rendimiento de los recursos y fomentar la eficiencia del sistema. ¿Cuáles son las ganancias cuando pensamos en economía circular? Y las mencionó algunas Sebastián. Bueno, gestión sostenible de los recursos naturales no son infinitos, reducción del impacto y del riesgo ambiental, reducción de los factores de contaminación, reducción de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Reducción del consumo de materias primas. Un avance importante entonces a la fecha en nuestro país en torno a la economía circular es obviamente la ley REP. Hoy día se avanza en el decreto de metas con miras a una pronta implementación. ¿Cuál es el objetivo de la ley REP? Primero, disminuir la generación de los residuos. Recordemos que el mejor residuo es el que no se produce, ¿cierto? Fomentar la reutilización y el reciclaje. Y si no puedo hacer eso, bueno, entonces veo otro tipo de valorización a través de la REP y otros instrumentos de gestión. Lo dijo Sebastián, ¿cierto? El ministerio gana otras competencias con esta ley. Siempre se debe considerar, ¿cierto?, el principio de gradualismo. Esto no va a ser de un día para otro. Esto es un tema complejo, por tanto va a ser un tema gradual, ¿verdad? Se van a tomar en cuenta también otros instrumentos como la recolección selectiva, la separación en origen, la certificación, rotulación, etiquetado, entre otros. Reconoce la legislación que teníamos, la legislación sanitaria, ¿verdad?, existente en la materia, y crea la REP. ¿Qué es lo que es la REP? Es un instrumento económico de gestión de residuos que obliga, y esto es súper importante, obliga al productor de ciertos productos prioritarios, ¿cierto?, a organizar y financiar. Para aquellos materiales que son valorizables,
no va a ser un costo para el municipio, es el productor, el regulado, el que tiene que organizar y financiar la gestión de los residuos. Además, la REP establece metas de recolección y metas de valorización. ¿Quién va a interponer esas metas? Es el Ministerio de Medio Ambiente. Y los productores se deben hacer cargo del cumplimiento de estas metas. ¿Cuáles son los productos prioritarios, cierto, que considera esta ley por hoy día? Porque más adelante se pueden involucrar más productos prioritarios. Aceites lubricantes, aparatos eléctricos electrónicos, envases, embalajes, neumáticos, pilas, baterías. También están considerados como producto prioritario todo lo que es periódico, diarios y revistas, pero hoy día no tienen que cumplir metas por ahora. ¿Qué tenemos en esta legislación, en esta normativa? Bueno, se establecen decretos supremos, como bien lo dijo Sebastián, para cada producto prioritario. Se establecerán en relación a la cantidad de productos prioritarios que han sido introducidos en el país. El productor está obligado a registrarse y a declarar lo que puso en el mercado el año anterior, y se aplican los principios de gradualidad y de jerarquía en el manejo de los residuos. Aparte de este instrumento, se tienen otras obligaciones, que ya las había mencionado también en la charla anterior, los etiquetados y exigencias en ecodiseño, un instrumento preventivo potente de esta ley, diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización, diseño e implementación de medidas de prevención en generación de los residuos, limitaciones en la presencia de sustancias peligrosas, diseño, cobertura y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento, que son los puntos limpios o centros de acopio, y especificaciones de roles y responsabilidad. ¿Cuál es la lógica? El productor que pone el producto en el mercado, ¿cierto? El consumidor, todos nosotros que optamos por comprar responsablemente ese producto, se lo debemos entregar a un sistema de gestión autorizado, ¿verdad? Para que el productor pueda cumplir las metas que pone el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los actores en esta ley? Tenemos al productor del producto prioritario con su sistema de gestión, el gestor del producto prioritario, que puede ser una empresa valorizadora, un municipio o un reciclador de base. Esta ley incluye, ¿cierto?, como un actor relevante a los recicladores de base que han estado trabajando en esta materia hace muchos años, fueron los pioneros en este tema, y los reconoce de manera de potenciar su trabajo, de generar, ¿cierto?, mejores condiciones de empleo, ¿verdad?, tomando en cuenta que ellos pueden ir empresarizándose y pasando distintos niveles. El otro actor relevante, obviamente, es el consumidor del producto prioritario, el distribuidor y comercializador, y, por cierto, la Superintendencia de Medio Ambiente como organismo rector de la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental en nuestro país y, por cierto, de esta ley. ¿Qué debe hacer el productor? No vamos a entrar en todos los detalles porque esta presentación va a quedar para quien quiera profundizar, ¿cierto?, en esta temática, pero lo importante es que el productor, que es el regulado, debe inscribirse en el registro de productores prioritarios, debe cumplir las metas que interpone el ministerio, debe asegurarse que la gestión de los productos prioritarios se realice por gestores autorizados, eso es súper importante, y organizar y financiar la recolección y tratamiento de los residuos de sus productos a través de un sistema de gestión. El sistema de gestión, por su parte, debe presentar un plan de gestión con todos, ¿cierto?, los detalles de cómo va a realizar la recolección. ¿Qué debe hacer el gestor sí o sí? Está registrado en el REDC. El REDC es una plataforma administrada por nuestro ministerio, en donde deben aparecer todos los actores, ¿cierto?, de la red, y deben declarar, ¿verdad?, los gestores al menos, dice la ley, la naturaleza, volumen, cantidad, costos, origen y tratamiento y destino de los residuos. Súper importante este tema. ¿Qué pueden hacer los municipios? Los municipios ya tienen un montón, ¿cierto?, de funciones que les otorga la propia ley orgánica de municipalidades, pero además, hoy día esta ley les otorga otras funciones como gestor. Y en ese sentido, ellos pueden celebrar convenios con sistemas de gestión y con recicladores de base, y deben incorporar en sus ordenanzas la obligación, ¿cierto?, de separar los residuos en origen. Esto es súper importante y ya hemos recibido algunas nuevas ordenanzas de los distintos municipios de la región que ya están, ¿cierto?, llevando al territorio casos concretos de sistemas, ¿verdad?, operativos con separación en origen y con resultados bastante exitosos. Hay una demanda importante de la ciudadanía hoy día para que podamos potenciar justamente las tasas de valorización.
Promover la educación ambiental sobre la prevención y la generación de residuos y su valorización. Los recicladores de base tienen la obligación de registrarse en el ministerio y también tienen que estar certificados. Aquí están las funciones de los comercializadores, que tienen que convenir con un SIG, un establecimiento, para que se pueda instalar un lugar de recepción y almacenamiento de residuos. Los consumidores deben entregar sí o sí el residuo en producto prioritario. Hay dos tipos de consumidores. El consumidor cualquiera de nosotros, ¿verdad? O el consumidor industrial, que estaría siendo, por ejemplo, un mall, ya que podría valorizar por sí mismo o a través de gestores autorizados. Y finalmente la superintendencia, ¿verdad?, que va a fiscalizar el cumplimiento de estas metas, ya están tipificadas, ¿verdad? Puede sancionar sus infracciones, ¿verdad? Están tipificadas, gravísimas, graves y leves, y son bastante importantes, por lo que no es menor no cumplir con lo que tiene estipulado la ley y la superintendencia para el no cumplimiento. ¿En qué estamos? Aquí vamos al territorio, porque todo lo que yo les digo acá, que ustedes lo pueden revisar en la ley, y si hay alguna pregunta también la podemos revisar. ¿Cómo bajamos esto al territorio? No es algo simple. La verdad es que esto no es una tarea solo del Ejecutivo, no es una tarea solo del Ministerio. Como bien lo decía Sebastián en su presentación, y muy clara además, es que aquí hay distintos actores que tenemos que aunar fuerzas para potenciar, ¿verdad?, la valorización de los residuos, porque ya estamos llegando a un punto muy tenso, como les decía yo, en infraestructura, que es un hecho concreto, y no queremos vernos en la situación de repensar dónde poner otra instalación con lo que significa en cuanto al tema ambiental. Tenemos que pensar cómo lo vamos a bajar al territorio, y en eso estamos. Bueno, primero ya tenemos, ¿cierto?, un reglamento de envases y embalajes. Reglamento que, como bien decía Sebastián, ya está trabajando en el territorio, ya hay acuerdos de producción limpia. Aquí es importante primero tomar en cuenta que este reglamento, ¿verdad?, que sale en el diario oficial el 16 de marzo del 2021, entra en vigencia el año 2023. Ese va a ser el año 1. La ley dice que entra en vigencia 30 meses, publicado en el diario oficial. El año 1 sería el 2023. Aquí vamos a trabajar con envases y embalajes domiciliarios y envases y embalajes industriales. Ahí tenemos algunos ejemplos, las subcategorías de los envases y embalajes. Sumamente importante poder tomar en cuenta que las metas que puso el Ministerio, muy bien lo decía Sebastián, están hechas de acuerdo, ¿cierto?, a una línea base de declaración, ¿verdad?, de cada uno de los productores de estos productos prioritarios, y se ponen metas, ¿cierto?, que son en un principio bastante conservadoras, ahí las podemos ver, pero al año 12 ya tenemos valores que son bastante importantes. Vemos el año 1, por ejemplo, para plásticos es un 3%, sin embargo al año 12 en plástico deberíamos estar, ¿cierto?, en el 45% de valorización. Eso es súper importante porque efectivamente tenemos que revisar si al año 5, por ejemplo, si nosotros miramos ese reglamento en detalle, tenemos ya un porcentaje mucho más elevado. ¿Nos da la infraestructura de valorización en la región metropolitana, por ejemplo? Si no nos da la región metropolitana, ¿cómo estamos en otras regiones respecto a la infraestructura? Yo creo que es un tema que es bastante delicado y que debiésemos revisar. Por otro lado, cobertura. Hoy día tenemos, ¿cierto?, algunas instalaciones en la región metropolitana porque nos quisimos adelantar y ser el laboratorio de la red, ¿sí?, y ver cómo funcionaban estos distintos modelos de gestión de los municipios, ¿verdad?, con la respuesta ciudadana, con las capacidades locales, ¿verdad?, y también con el mercado de la valorización. Y en ese sentido, la ley, ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a trabajar no solo con los puntos limpios que hoy día tenemos, y probablemente se van a seguir potenciando estos lugares de recepción y almacenamiento de residuos, que no solo son puntos limpios, sino también centros de acopio. Pero la ley nos invita a mirar y dar una vuelta de tuerca al manejo de los residuos en el sentido de potenciar la segregación en origen. Y la ley dice, y el reglamento específicamente en base a embalaje, que al año 12 debiésemos tener el 80% de cobertura con recolección segregada en origen. Si bien es cierto, es un
tema costoso, ¿verdad? Se va a ir haciendo de manera gradual y, por cierto, en una operación mixta entre los puntos limpios, los centros de recepción y también la recolección segregada en origen. ¿Qué hemos hecho y cómo nos hemos preparado con tareas concretas? Primero tenemos una red de puntos limpios, ¿cierto? Que son puntos limpios, lo hemos llamado siempre 2.0, que no es un punto limpio que tiene un lugar de trabajo importante. Tenemos 22 instalaciones en puntos limpios con un FNDR, pero se han sumado 8 más por otra vía de financiamiento, que es el programa de mejoramiento de barrios de la Subdere, y por tanto hemos tratado de potenciar en la región metropolitana estas instalaciones de manera de ser un laboratorio de, como les decía, de la entrada en vigencia del reglamento. También hemos tenido estudios relevantes, ¿verdad?, con apoyo del gobierno regional, para poder revisar distintos modelos de gestión. Estamos hablando modelos de gestión inclusivo, modelos de gestión privado, modelos de gestión administrados por el propio municipio, modelos de gestión donde es una empresa privada la que hace la recogida, o modelo de gestión con recicladores de base, ¿verdad? Y pudimos comparar ciertas ventajas y desventajas de uno u otro modelo, y también viendo qué pasa, por ejemplo, en áreas rurales, como María Pinto, en áreas urbanas de condición socioeconómica ABC1, como Vitacura, o en edificios urbanos, como en Macul, o en Independencia, que es una zona categorizada como C3. Y por tanto, hemos podido visualizar dentro de la región el comportamiento, ¿cierto?, el material valorizable, cuál es la demanda, cómo es el comportamiento ciudadano, cuáles son los distintos modelos que en realidad son absolutamente sitio específicos, porque depende de las características, de las condiciones, del tipo de material, de la estacionalidad, y por tanto las condiciones van cambiando de acuerdo al territorio. Y también hemos tenido programas de capacitación y difusión en gestión y valorización de residuos en distintas comunidades educativas y territoriales, lo que nos ha ayudado a potenciar las capacidades, ¿verdad?, y el capital humano para poder hacer frente a este tremendo desafío que tenemos como región. El Fondo para el Reciclaje, otro tema sumamente relevante y que viene adosado a la ley, que es una línea de trabajo específica en donde hemos potenciado, ¿verdad?, y hemos entregado fondos a los municipios particularmente para poder mejorar, ¿cierto?, y potenciar la actividad en cuanto al manejo de los residuos, potenciando siempre, obviamente, la valorización. Ahí tenemos algunos municipios y sus montos, y la idea es poder, en distintas líneas, ya sea potenciando el trabajo de los recicladores de base, potenciando las capacidades municipales, empoderando a la ciudadanía en estos temas, ¿verdad?, poder empoderando y entregando infraestructura menor todavía, poder materializar los sistemas de gestión, ¿verdad?, la red en el territorio con participación ciudadana efectiva. ¿En qué se ha enmarcado todo esto? En una hoja de ruta nacional, ¿verdad?, que tiene un tiempo del 2020 al 2040, que sueña con un Chile sin basura, que nos pone varias metas, y contarles aquí que el proceso de construcción de esta hoja de ruta empezó el 2019 con un estudio de mapeo de distintos actores. Este es un trabajo que ha hecho fuertemente nuestros colegas de nivel nacional del Ministerio, con otros servicios, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, con otros servicios, y ha sido un tremendo trabajo que se ha impulsado, y a diferencia de las políticas públicas, muchas veces se impulsa con actores no solo del sector público. Y eso ha sido súper interesante porque ¿qué queremos para nuestro país en términos de manejo de residuos y específicamente en esta región que, como les decía, concentra un número importante de residuos generados? ¿Cuáles son los principios de la economía circular? Primero, eliminar los residuos. Habíamos hablado en un principio. Eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Y esto es súper importante porque, como bien decía Sebastián, se están trabajando temas de ecodiseño. Se dice que un residuo es producto de un mal diseño, y por tanto necesitamos potenciar esa estrategia hoy día para poder generar cada vez menos residuos efectivos que no tengan un valor. Hoy día no hablamos de residuos, hablamos de materiales. Mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible.
es necesario poder generar círculos virtuosos para los materiales y poder disminuir la cantidad de residuos en disposición final. Regenerar los sistemas naturales. No olvidar, estos son los 3 principios de la economía circular que tenemos que materializar en el territorio. ¿Qué establece esta hoja de ruta? Establece una visión que el año 2040 la economía circular regenerativa impulse a Chile a un desarrollo más sostenible. Todos ya hemos conversado, ¿cierto?, en alguna oportunidad o escuchado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y es importante que la economía circular sea el centro, ¿verdad?, para las distintas temáticas que hoy día está desarrollando nuestro país. Esto a través del cuidado de la naturaleza, ¿verdad?, los seres vivos y la gestión responsable. Queremos un Chile con un desarrollo más sostenible, justo y participativo. Es importante ver cómo estamos repensando estos temas. ¿Cuáles son las líneas de acción que tiene esta hoja de ruta? Y aquí es súper importante ir revisando, todavía ya está aprobada, se va a difundir apenas tengamos el documento final. Tenemos de regulación 10 iniciativas. En regulación, por ejemplo, ¿qué podríamos revisar ahí? Tenemos cosas concretas que revisar, a mi juicio. Sistema de evaluación de impacto ambiental y los umbrales, por ejemplo, para centros de acopio o empresas valorizadoras que debiésemos revisar para poder potenciar, ¿verdad?, y esta infraestructura que nos hace falta. Territorios, cómo llegar a transformar las comunas en territorios circulares, cómo repensar el manejo de los residuos en el territorio, cómo empoderar a los recicladores de base, ¿verdad?, para que sean un actor, un gestor relevante, ¿verdad?, que pueda efectivamente trabajar y estar al mismo nivel que la empresa privada, por ejemplo. Cultura, cómo enseñar al ciudadano la importancia de mirar la bolsa negra que producimos en casa y poder analizar que muchos de esos productos sí tienen un valor económico, ambiental y social, y que no es necesario que llegue a un relleno sanitario. Y la innovación, donde tenemos obviamente el ecodiseño como principal instrumento preventivo. Con esto termino y les quiero comentar que es sumamente importante quedar con esto. La lógica hoy día de la ley marco para la gestión de los residuos, ¿cierto? Fomento al reciclaje, mirando solamente, ¿verdad?, el reglamento de envase embalaje, es poder potenciar la recolección segregada en origen, sin perjuicio que debemos y necesitamos potenciar puntos limpios y centros de acopio. Si nosotros miramos la bolsa negra de residuos, tenemos que un 26% corresponde a envases y embalaje. ¿Quién se va a hacer cargo de ese porcentaje? El productor a través de los sistemas de gestión, ¿sí? El 58% de esta bolsa negra está compuesta por residuos orgánicos, en donde hoy día nuestro ministerio tiene una estrategia nacional de residuos orgánicos y ya estamos trabajando en el territorio, pero eso da para otro seminario, ¿verdad?, en el territorio cómo potenciar a través de composteras y vermicomposteras la disminución de ese tipo de residuos. Y finalmente nos quedaría que el 16% es el descartable. Hoy día en la región metropolitana estamos llevando más del 95%, si soy precisa, casi el 98% de los residuos va a disposición final, según el último informe de gestión que se ha realizado en esta misma Seremi. Entonces, solo el 16% de esta bolsa negra debiese llegar a un relleno sanitario. Estamos enterrando residuos que tienen valor, y que tienen un valor económico, un valor social y también un valor ambiental. Por lo tanto, la invitación de hoy, de este conversatorio, es poder repensar, ¿cierto?, redefinir cómo queremos, ¿cierto?, manejar nuestros residuos bajo el concepto y bajo la mirada y bajo el paraguas de lo que es hoy día la economía circular. No nos da para seguir trabajando en una economía lineal, ¿cierto?, donde todo es extraer, trabajar, procesar y enterrar, sino que tenemos que redefinir cómo vamos a trabajar de aquí al 2040 en esta hoja de ruta, con la ley REP y otros instrumentos, ¿verdad?, para poder efectivamente disminuir en peso la bolsa negra que todos generamos en casa. Eso. Muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias Richard y a todos los que me han escuchado. Muchas gracias, Paola. Sumamente interesante el trabajo, temas muy de actualidad, lo que es la ley REP, la economía circular, y tenemos tarea también, pues, cada uno como persona vamos a tener que comprometernos más.
Voy a dejar ahora a la directora de la Escuela de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Elisa Arriagada, para que ella haga las consultas que han hecho llegar a través del chat los distintos asistentes a este webinar. Por favor, Elisa. Hola, primero que nada, muchas gracias y voy a pimponearme con Daniela Cabello en las preguntas, porque tengo problemas un poco técnicos acá en la casa. Pero mi primera pregunta, y voy a aprovechar el minuto, es hacia Sebastián. Ya que estamos hablando de las universidades y de la responsabilidad de las universidades tuvieron un acuerdo de producción limpia y están a puertas de firmar el segundo acuerdo de producción limpia. ¿Cómo lo evalúas y cuál es la importancia de que nosotros participemos? Hola Elisa, gracias por la pregunta. Mira, el acuerdo de producción limpia número 1 de Campus Sustentable, donde también se creó la red y muchas universidades e instituciones de educación superior, como bien precisó Felipe, fue un acuerdo sumamente exitoso. O sea, independiente del cumplimiento de las metas y las acciones como tal, el que también el estudiantado desde sus pregrados incorporen conocimiento en materia de sustentabilidad tiene un impacto en el largo plazo que es tremendo. Y en ese sentido, el que hoy día se esté a puertas, como bien mencionaste, de hacer un segundo acuerdo, habla de la importancia que tiene el sector de la educación en materia de sustentabilidad. Y es por eso que además confluyen todos los otros actores de este entorno, los distintos ministerios, las universidades, los estudiantes, porque también hay muchas que no alcanzaron a participar en la primera versión, y que cuando ya estaba finalizando se interesaron. Entonces también esta es una muy buena oportunidad para aquellos que partieron, avancen aún más, pero también para aquellos que no se sumaron la primera vez se puedan sumar. Así que yo veo que es una tremenda oportunidad y desde la agencia tenemos una muy buena evaluación de la red de campus sustentables. Súper, gracias Sebastián. Richard, te apoyo con las preguntas. Vamos a partir con una pregunta que tiene Manuel, que nos compartió por la casilla preguntas y respuestas. Y él pregunta si la única manera de cumplir con la ley REP es mediante la adhesión a la APL de envases y embalaje o cualquier tipo de APL en este país. ¿Sí puede contestar Sebastián o Paola? Sí, contestemos juntos, Paola. Yo voy a dar una primera parte. No, la verdad que los acuerdos de producción limpia operan justamente en épocas tempranas. Como yo mencioné, los acuerdos son voluntarios, ¿cierto? Por ende, funcionan cuando todavía no es obligación que se cumplan con ciertas metas. Lo que nosotros hemos hecho es apoyarlos antes de que la obligación sea legal. Y ahí ya le doy el pase a Paola porque en el fondo ya no es voluntario, sino que ya a contar del 2023, entonces no, los APL son para prepararse y ahí Paola tú podrás complementar. Sí, efectivamente, y es el tremendo aporte además que hace la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático a través de los APL, porque justamente es voluntario, pero es voluntario porque ellos optan, ¿cierto?, por inscribirse y poder trabajar esto, pero hay todo un proceso tal vez, por ahí va, ¿cierto?, de acciones, un plan de acción, validación, revisión, metas, cumplimiento de metas, que efectivamente se dan antes de la entrada en vigor, específicamente el reglamento envase embalaje, que es el primer reglamento, ¿cierto?, que hoy día conversamos. Cuando esto entre en vigor el 2023, ya no va a ser voluntario. Efectivamente, tiene que cumplir las metas, tiene que estar registrado, ¿verdad?, en el REDC, que es el registro de emisión de transferencia de contaminantes, tiene que el productor, que es el regulado, tiene que declarar cuánto fue lo que ingresó al país el año anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto nos estamos preparando, por eso está muy bien el título de nuestro encuentro, ¿verdad? De la teoría a la acción, porque tenemos una normativa, como yo les decía, bastante robusta en Chile respecto a materia de residuos, sobre todo de índole sanitario, ¿verdad? Tenemos resguardado ese tema. Hoy día con la ley marco, la responsabilidad extendida al productor, estamos dando una mirada distinta
potenciando lo que es la valorización. Pero efectivamente esto va a ser obligatorio ya el 2023, específicamente para el reglamento de envase embalaje de los residuos sólidos domiciliarios o asimilables a domiciliarios. Súper, muchas gracias Sebastián y Paola. Bueno, a continuación vamos a leer una pregunta de Sofi Biocultura que nos consulta. ¿Cómo es posible que los productos vengan con un símbolo de reciclaje o con un símbolo de basura al lado? Llámese greenwashing o ¿quién lo regula o fiscaliza? Voy a recoger me imagino que nace esa pregunta respecto del acuerdo de ecoetiquetado o del sello Elige Reciclar. Y ahí quisiera justamente mencionar que el trabajo que se ha desarrollado durante estos últimos años, como ya mencioné, con múltiples actores públicos, privados, de la academia y de la sociedad civil, justamente permitió crear un esquema de certificación, donde se tiene que cumplir con 3 variables principalmente. La primera tiene que ver con el porcentaje de reciclabilidad del envase completo respecto del peso. Es decir, se definió que tiene que ser en al menos un 80% reciclable el envase. Pero eso no es todo. En segundo lugar, tienen que existir certificados de demanda, es decir, que exista demanda de parte de gestores en el territorio nacional que acrediten que ese material se recicla. Y en tercer lugar, que la separabilidad de los componentes no afecta el reciclaje. Es decir, si por ejemplo una etiqueta está endosada en una botella de vidrio, eso no afecta el reciclaje de la botella que lleva más del 99% del peso. Y estas 3 características, o estos 3 elementos que están, y los invito a revisar la página Elijo Reciclar, son parte de un esquema de certificación que lo acreditan terceros independientes, es decir, organismos que tienen acreditación internacional en certificación de productos que acreditan esta información. Y una vez que eso está acreditado y revisado por este comité del acuerdo de producción limpia, las empresas tienen el permiso, entre comillas, de usar el sello Elijo Reciclar y además entregar la etiqueta de información. Pero todo el proceso es muy transparente y por eso me atrevo también a mencionar que hay representantes de la sociedad civil que justamente lo que se busca es evitar que exista un greenwashing, sino que promover un sello con respaldo del Ministerio del Medio Ambiente en esta materia. Súper, muchas gracias Sebastián. Sí, por supuesto. Vamos a continuar con la cuarta pregunta de Francisco Morales. ¿Cómo se determinaron las metas de valorización de los envases y embalajes domiciliarios y qué metodología de valorización se utilizó? Bien, bueno, muy buena pregunta porque efectivamente es como el corazón de esto, ¿verdad? En términos de que cuál es la meta que vamos a llegar, cómo se calculó. Efectivamente, alguien lo mencionaba por ahí, no sé si fue Sebastián o uno de nuestras autoridades, ¿cierto? La información es relevante. Para poder poner metas, primero se realiza por parte del Ministerio, nuestros colegas de nivel central, ¿cierto? El AGIES, el famoso AGIES, que es el análisis general de impacto económico y social. Cada vez que voy a normar algo tengo que tener una línea base, y para eso efectivamente se levanta información del año 2017 y 2018, ¿verdad? Y se ve efectivamente la capacidad valorizadora de nuestro país, en cuanto a empresas valorizadoras, a la infraestructura, a cuánto es lo que generamos, ¿verdad? Y desde ahí se parte para efectivamente ir poniendo metas que en un principio, como les decía, son bastante conservadoras, pero después empiezan efectivamente a subir, ¿verdad? Y finalmente terminamos con metas bastante exigentes. Esto va a pasar sí o sí en la medida que podamos potenciar infraestructura, podamos empoderar a la ciudadanía, podamos efectivamente llegar con el sistema de gestión, no el Estado, sino que el productor, acuérdense, a distintas partes del país, porque esto no es una ley para la región metropolitana, las leyes son nacionales, ¿cierto? Yo estoy hablando de la región porque es mi ámbito de acción, pero esto es una ley nacional. Y por tanto, efectivamente, no es menor el tema de las metas. ¿Cómo se va a llegar a las metas? El productor es el encargado de organizar y financiar, ¿sí?, la recolección y valorización
y debe cumplir las metas que están interpuestas y que están en detalle en el reglamento de envase-embalaje, donde para cumplir las metas, además, y este es uno de los puntos más relevantes también, el Ministerio, a través de su reglamento de envase-embalaje, dice, el 80% de las viviendas a nivel país va a tener recolección segregada en origen, ¿cierto? Y para que eso se cumpla, hay un costo importante asociado ahí. No es menor llegar al 80% de las viviendas a nivel país para poder llegar al 2035 a las metas, ¿cierto?, que se ha interpuesto para envase-embalaje, por ejemplo. Y por tanto, en resumen, tenemos una línea base que está otorgada por el AGIES, ¿ya?, que es este informe, ¿verdad?, donde tenemos los datos generales, ¿verdad?, 2017-2018, y de ahí se empiezan a poner las metas de acuerdo, evidentemente, a lo que hoy día tenemos para los distintos categorías de envase-embalaje, papel y cartón, todos los tipos de plástico. Ojo, hoy día el plástico más valorizable es el PET, ¿cierto?, el más fácil de valorizar. Para los otros tipos de plástico no tenemos empresas mercado en Chile todavía. Entonces tenemos que repensar el diseño de nuestro producto para también poder potenciar la valorización. Y si puedo valorizarlo y después no encuentro empresas valorizadoras. O sea, aquí tienen que pasar varias cosas, efectivamente, para poder cumplir esas metas que en teoría están además, a mi juicio, exigentes, pero podemos llegar a esas metas, pero siempre y cuando potenciemos, a mi juicio, la infraestructura, el empoderamiento ciudadano, las capacidades municipales, ¿sí? Efectivamente, partimos de un piso y vamos a llegar a un piso bastante exigente. A lo mejor no en 12 años, que ojalá sí, pero yo creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo si no revisamos algunas regulaciones que nos demoran un poco en poder potenciar la infraestructura. Así que por ahí diría yo que hay que revisar. Eso es lo que tengo que contar. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Sebastián. Aquí ya nos queda tarea de la teoría a la práctica. La idea que todos trabajemos en ese ideal y el tema es muy interesante, así que de esta manera damos por finalizado agradeciendo a nuestros brillantes expositores, a los asistentes, a todos quienes nos han acompañado. Muchas gracias. Y si pueden, les van a enviar una encuesta a sus correos para evaluar el webinar de hoy día. Con esta manera damos por finalizado y damos las gracias a los asistentes y quienes nos han acompañado. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias por participar. Chao, chao. Sí. Chao, Les chao. enviamos las presentaciones. Eso.